¿Qué tal? Buenas noches. Hola de nuevo. Aquí estamos para dar comienzo con la actividad del día de hoy. Hoy, como venimos hace 2 jueves atrás, estamos comenzando con el ciclo diversificado Metafísica y Neurociencia. Este ciclo fundamenta todo lo que hemos aprendido en el libro Pilares de la Metafísica. Es por eso que le estamos dando mucho más énfasis a todo lo que es este conocimiento y lo importante que es tener una base muy, pero muy buena de todo lo que es este conocimiento, de todo lo que es la metafísica, porque conocer los pilares y saber manejarlos a la perfección es una gran ventaja para todos. Mi nombre es Mariana García y estoy transmitiendo desde la ciudad de Salta en la República Argentina. Bien, vamos a comenzar con la actividad de hoy. Como ya les había dicho, estamos en el ciclo Metafísica y Neurociencia. Estas actividades se dan todos los jueves a las 20 horas por la página www.facebook.com/Mariana García Metafísica. El material de apoyo para todo este conocimiento que estamos recibiendo está en el libro Metafísica y Neurociencia, que lo podemos encontrar al libro ya sea en formato impreso o también lo podemos conseguir en ebooks a través de las páginas que figuran en pantalla. El autor de este libro, Metafísica y Neurociencia, es el señor que está en la foto, que se llama Diego Stancampiano. Como les decía, Metafísica y Neurociencia fundamenta todo lo que todo lo que hemos aprendido y estamos poniendo en práctica en el libro Pilares de la Metafísica. Estamos fundamentando científicamente todo lo aprendido en este maravilloso libro. También estamos trabajando con el libro Servicios, cuyo autor de ambos libros es el profesor Rubén Cedeño. Estos libros también lo podemos conseguir en formato impreso o en ebooks y lo podemos conseguir si nos ponemos en contacto a través de las páginas que figuran en la pantalla o nos podemos poner en contacto con el centro de distribución que hay acá en la ciudad de Salta. El tema de hoy, no eres tú, eres tu cerebro, parte 3. Vamos por la tercera parte de este conocimiento, el cual para mí es más que maravilloso, porque como les decía, y soy muy redundante en esto, fundamenta todo lo que hemos aprendido en el libro Pilares. Y hacemos, como dice, lo dice el libro, un muy buen pilar de nuestro conocimiento. La metafísica y la neurociencia se fundamentan con conocimientos científicos. Así que nos viene muy bien poder conocer todo esto y vamos descubriendo lo que es mente y cerebro, porque por ahí se confunden lo que son las cosas o no tenemos bien claro cuál es la mente y cuál es el cerebro. Entonces, conociendo todo esto, uno puede ser una persona más eficiente. Lo bueno que me pareció a mí de conocer lo que es la metafísica y la neurociencia es que puedo diferenciar qué cosas son de las personalidades, qué cosas son o cuáles son las reacciones que yo tengo incorporadas y cuáles son las cosas que no son mías, que esas cosas que me van metiendo, que ya lo vamos a ir descubriendo de a poquito mientras ponemos en práctica. Es muy importante que tengamos en claro que la metafísica propiamente dicha y la metafísica y la neurociencia no es algo de estudio, no es para sentarse a estudiar, si bien es muy importante tener el libro, obviamente que sí, porque también en las actividades no es que se dice todo. Decimos algo, pero si tuviéramos que abarcar todo el libro por ahí, uno no es que tire, uno habla de las cosas más importantes. Pero bueno, lo importante es eso, poner en práctica. La metafísica y neurociencia es pura práctica, es nuestra vida, nuestra cotidianeidad, es el laboratorio
de todo lo que nosotros necesitamos corroborar a través de nuestra propia experiencia si lo que estamos aprendiendo es verdad o no. Y si no funciona o no, y seguir poniendo en práctica todo esto. Me imagino, o más bien hablo por mí, que si estoy sentada frente a una computadora después de haber preparado una actividad en PowerPoint para transmitir este conocimiento, es porque lo que uno ha aprendido y lo ha puesto en práctica le ha funcionado. Y si en algún momento no me ha funcionado, he sido muy consciente que los errores han sido totalmente míos y de nada externo, y no porque la metafísica no funcione, porque la metafísica funciona, obvio que sí. Y acá lo estamos comprobando científicamente. Continuemos. Habíamos visto que la metafísica y neurociencia tiene 3 objetivos totalmente primordiales, que es resolver situaciones tomando decisiones eficientes, ser más productivos y más creativos, potenciar factores para el éxito. Si bien esto es algo que ya vimos en la primera actividad, recuerden que les había dicho que no tengo apuro, nadie me corre, no tengo que presentar una planilla. Vamos a repasarlo todo esto las veces que sean necesarias, porque a medida que uno lo repite, el cerebro crea una nueva ruta neuronal y lo puede ir grabando. Y esto es muy importante para tomar decisiones eficientes, para ser personas más eficientes, para ser personas más felices, porque la felicidad está en el cerebro. La felicidad no es que viene de arriba, ni porque yo me gane la lotería, ni porque no tenga nada. La felicidad es un estado de conciencia que podemos adquirir en el momento que nosotros deseamos. La felicidad no viene de afuera, uno puede ser feliz. En este preciso momento todo depende de uno. Así que bueno, vamos a dar un pequeño repasito de lo que hemos visto ya en actividades anteriores, para que cuando ingresemos a ver lo que son las 3 mentes, sepamos de lo que estamos hablando. Habíamos dicho que la metafísica es la ciencia que estudia todo lo que está más allá de lo físico, es decir, estudia al hombre en el macrocosmos. En cambio, la neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que estudian el desarrollo, la estructura, la función y bioquímica del sistema nervioso y la interacción de sus elementos en la base biológica de la conducta. O sea, estudia al hombre, al ser en el microcosmo, en el adentro. También habíamos llegado a la conclusión de que todos, absolutamente todos, ustedes ya conocen mi mudra, así que los invito a que lo hagan todos tenemos el potencial para cambiar nuestra vida y no echarle la culpa a nadie y salir de victimizarnos, porque nosotros nos victimizamos porque obviamente para el cerebro le es mucho más cómodo y mucho más fácil echarle la culpa a los demás y yo desentenderme y ponerme en el papel de víctima. Pero cuando uno está en el papel de víctima, no tiene el poder para poder modificar su vida, porque siempre está dependiendo de algo, dependiendo de alguien. Entonces la metafísica, los pilares de la metafísica, lo que hemos aprendido en el ciclo anterior, y la neurociencia nos ayuda a poder liberarnos de todo eso, a borrar arquetipos emocionales, arquetipos mentales. Sabemos dónde localizarlos y una vez que sabemos dónde se encuentran, ya podemos empezar a cambiarlos y podemos empezar a crear nuevas rutas neuronales, que para quienes lo escuchan por primera vez y dicen ruta neuronal, capaz que no lo entiende, pero hoy lo vamos a entender y eso nos va a servir para el resto de nuestra vida. Habíamos hablado también de lo que es la infoxicación. Toda esta información que en ocasiones nos llega, ya sea a través del WhatsApp, de todas las redes, de internet, Facebook, Tinder, todo lo que sea las comunicaciones sociales, nos llegan información y para el cerebro, no voy a decir para nosotros,
Para el cerebro es muy cómodo tomar por cierto todo lo que escucha, en vez de comprobar si lo que está hablando o lo que estoy escuchando es verdad. Mucho más en esta situación en la que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Esa infoxicación no es solamente de ahora, no es solamente por esta situación. Esta infoxicación no viene desde que éramos pequeños. Y no es que lo hacían por malos, lo hacían porque no sabían, porque no tenían conocimiento. Entonces es muy importante que nosotros podamos localizar esas creaciones mentales que sabemos que no nos hacen bien porque no tenemos una vida feliz o no tenemos una vida exitosa, y empezar a cambiarlos, empezar a modificarlos, empezar a crear nuevas acciones o nuevas reacciones. Por ejemplo, cuando llega la boleta de la luz, uno qué es lo que dice, y capaz que a veces lo dice por costumbre. ¡Qué caro que me vino! ¿Por qué me cobran tanto? No sé si ustedes conocen ese, no sé si es como un cuento, pero esta cosa que dicen que una señora, cada vez que hacía como un tipo omelette, le cortaba los lados al pan o al jamón, creo que era, y que el marido una vuelta le pregunta por qué lo hacía. Entonces le dice, la señora le contesta, porque mi mamá me lo enseñó así. Entonces la llaman a su mamá y le dice, mamá, ¿por qué vos cortabas los bordes del jamón cuando preparabas el omelette? Y le dice la mamá, le contesta, porque tu abuela me lo enseñaba así. Entonces la llaman a la abuela y le dicen, abuela, ¿por qué se corta el borde del jamón cuando uno va a preparar el omelette? Ah, no sé por qué lo cortan. Yo lo cortaba, contesta la abuela, porque mi sartén era chico. Y así uno viene repitiendo palabras, frases, comentarios, acciones, que por ahí ni siquiera las analiza si son mías, si yo las incorporé porque las he puesto en práctica y me han resultado, o lo vengo haciendo porque me han dicho que era así y no lo he comprobado si haciéndolo de otra forma me salía mejor o me hacía bien o mejor a mí. Bueno, toda esa infoxicación también vamos a poder irla modificando en lo que es este conocimiento. También habíamos descubierto que cambiando el enfoque de las cosas, nosotros podemos adquirir varios puntos de vista desde nuestra misma postura. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Y me dirán, ¿y esto de qué se trata? De que si usted está pasando por una situación de llama violeta, por ejemplo, que lo despidieron de su trabajo, en vez de ponerse en negativo y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Ya estoy grande, nadie me va a contratar. Es decir, cambiar su actitud, cambiar la forma de ver las cosas y verla de una forma positiva. Verla de una forma en que usted vea la oportunidad de poder hacer algo que realmente le gusta o de emprender algo que ha querido hacer de hace mucho tiempo. Y así cualquier o miles de ejemplos que se podrían poner para que nosotros entendamos esto de que cuando uno cambia la forma de ver las cosas cambian de forma. Hay, no sé si ustedes han visto la película Kung Fu Panda, que cuando viene no me acuerdo el nombre, que era como un mapache, una cosa así, le dice la tortuga a Shifu, le dice, le traigo una mala noticia. Y Shifu le contesta, no hay malas ni buenas noticias, son noticias. Si usted cataloga una noticia de mala, va a ser mala. Si usted la califica
de que es una oportunidad para hacer algo bueno y algo productivo, seguramente usted lo va a poder hacer. Lo mismo que cuando uno, por ejemplo, tiene que hacer un trámite y va a la obra social, por ejemplo, y le toca hablar con ese empleado que ya habló muchas veces y dice, ahí está el tarado este, perdón, ya me veré la ley del perdón, pero este malhumorado que siempre tiene cara de tujes y siempre me atiende mal. Bueno, si usted lo califica de esa manera, esa persona siempre va a reaccionar de esa manera con usted. En cambio, si usted lo califica de que esa persona con que usted tiene que tratar le va a dar la solución a la situación que usted está teniendo, esa persona va a ser la solución a su situación, porque todo depende de las cosas, de cómo uno las califica. Ok, continuemos. Habíamos hablado de las leyes mentales y habíamos descubierto que la mente no es el cerebro. El cerebro codifica las señales de la mente. Y para que pudiéramos entender esto, había puesto la imagen de este codificador que representaba a nuestro cerebro. Bien, nuestra mente le emite señales que nuestro cerebro las toma y las decodifica. Lo que pasa es que a veces nuestro cerebro está lleno de arquetipos mentales y de arquetipos emocionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esas señales de la mente llegan a nuestro cerebro, nosotros la calificamos con lo que tenemos, como lo que estamos pensando en ese momento. Y si estamos pensando cosas negativas, la calificamos con cosas negativas. Nuestro cerebro es ese codificador que recibe la señal de la mente, y si nosotros tuviéramos una mente en paz y tranquila, un cerebro tranquilo que no calificara en negativo, podríamos recibir las señales mucho más claras y no tener tantas complicaciones en nuestra vida. Gracias, Diego, muchas gracias. Éxitos. Cariños miles desde acá de Salta, Argentina. Te agradezco mucho que estés del otro lado escuchándome. Para mí es un placer. Te agradezco, Diego. Habíamos descubierto que las leyes mentales son 3. La ley del pensamiento es unidireccional, la ley de memoria elástica y la ley de sustitución. Estábamos descubriendo lo que era la ley de pensamiento unidireccional, que el cerebro solamente se puede concentrar en una sola cosa por vez y no en otra cosa, porque si queremos estar en varias cosas al mismo tiempo, o nos terminamos estresando, terminamos tirando de los pelos o estallamos en un estado así totalmente histriónico que nos hace mal y contestamos mal a las personas. El cerebro se concentra en una sola cosa a la vez. ¿Por qué habíamos descubierto esto? Porque tenía la capacidad de poder usar solamente hasta el 2%. Si bien este no era un número que es totalmente fijo, porque hay personas que pueden menos y otras personas que pueden más, depende de la capacidad y el entrenamiento que tengan, que podían focalizarse en cosas y hacer cosas más eficientes, pero esa capacidad del 2% podía ser un poquito más o un poquito menos, dependiendo de cada uno. Entonces, el cerebro es unidireccional, y para que nosotros hagamos las cosas de forma eficiente, era mejor concentrarnos en una sola cosa a la vez. Así todos nuestros sentidos estaban totalmente dirigidos en eso, y una vez que termináramos eso, poder pasar a otra cosa. Porque si estábamos entre que mirábamos la tele, mirábamos el WhatsApp y contestábamos en la computadora un email, íbamos a hacer cualquier cosa, porque el cerebro no tiene la capacidad para concentrarse en varias cosas a la vez. Ok, continuemos.
A ver si retomamos ya desde donde dejamos. Creo que ya el repaso que hicimos era más que evidente, es más que evidente. Descubrimos que teníamos 3 cerebros y 3 mentes. Habíamos hablado del cerebro atávico o reptiliano, que tiene 500 millones de años. Después, el cerebro límbico, que tiene 200 millones de años, que se montó sobre el cerebro atávico. Esto lo vimos en la actividad pasada. Y el cerebro, el córtex prefrontal, que es el más nuevito de todos, que es el que nos hace seres pensantes. Y este cerebro, al ser tan nuevito, tiene 100.000 años. O sea, los otros tienen millones y este cerebro tiene 100.000 años. O sea que todavía le falta entrenar bastante a este cerebro para que nosotros podamos... Permítanme que voy a hacer una corrección acá. Espero que esté correcto. Una corrección correcta. Vamos bien, vamos bien. Ok. Continuemos. Date vuelta. Ahí va. Los 3 extractos de la mente. Habíamos visto que teníamos una mente inconsciente, una mente consciente y una mente supraconsciente. La mente inconsciente es todo aquello lo que ignoramos, pero que determina nuestro comportamiento. Es el terreno de los por qué, de las causas primarias de nuestro proceder. Tiene asiento en el cerebro atávico y límbico y se la relaciona con el IQ, EQ, que es la inteligencia emocional, y puede hacerse consciente mediante la observación, la reflexión y la meditación. Esa es nuestra mente inconsciente, el terreno del por qué. La mente consciente es todo aquello lo que podemos advertir, que se nutre de los órganos de los sentidos, que nos brindan la información. Materia prima para la construcción de los arquetipos que regirán como el comportamiento. Es el terreno del qué, de los efectos que vemos en nuestro mundo, y se lo relaciona con el IQ, que es la inteligencia racional o intelectual, y tiene su expresión en el corte prefrontal. Y la mente supraconsciente es la mente que se abstrae de pensamientos y sentimientos y observa sin juicio. Es el asiento del ser, la acción de darse cuenta del inconsciente y del consciente y cómo esto nos condiciona. Los neurocientíficos y los psicólogos transpersonales, que es la rama de la psicología que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana con el marco del trabajo y la investigación de la psicología moderna, lo asocian con el SQ, con el SQ, que quiere decir inteligencia espiritual. Chan, inteligencia espiritual. La supraconsciente, el supraconsciente es el motor que transforma lo consciente en inconsciente, que transforma lo inconsciente en consciente mediante la observación. Entonces, cuando uno más observa o se observa, cuando observa el entorno, cuando uno se observa a uno mismo, cuando uno observa las acciones que tenemos, las reacciones, estamos poniendo en desarrollo esta parte de la inteligencia, porque sacamos de la inteligencia, de la mente inconsciente y de la mente consciente y nos empezamos a dar cuenta de que por qué tenemos algunas reacciones o por qué nos ofuscamos o por qué pasamos por algunas situaciones cuando no lo queremos hacer. La supraconsciencia es el darse cuenta de ser consciente de estas dos mentes anteriores.
Es muy importante conocer nuestra mente y así llegar a comprender cómo piensan los demás. Es como una herramienta más allá del desempeño de nuestra labor. Cuando uno empieza a conocerse a uno mismo, también puede conocer a las otras personas y poder entender por qué accionan o por qué reaccionan como reaccionan. Entonces, de alguna forma uno se vuelve una persona un poco más tolerante, un poco más paciente, porque por ahí tengan en cuenta lo siguiente: uno cree, o al menos creo, que las personas reaccionan o accionan en base a mi conocimiento, en base a cómo accionaría yo, sin conocer o sin ser consciente del pasado de esa persona, que todo ese pasado, esa mamá, ese papá, esa familia con la que se crió, el ambiente con lo que se crió, le han ido introduciendo en su cerebro arquetipos mentales y emocionales. Entonces, ante una misma situación, todos reaccionamos de diferente manera, lo cual no quiere decir que una manera esté mal u otra manera esté bien. Cada uno reacciona como puede cuando no tiene este conocimiento, pero cuando uno pone en práctica este conocimiento y se pone alerta, medita y observa y se observa, uno ya no se vuelve tan reaccionario. Bueno, a veces, porque tengo que confesar que esta semana ha sido de llama violeta, por Dios, no sé ustedes. Cuéntenme, por favor, para no sentirme tan sola, así que dice mal de mucho consuelo de tonto, porque la verdad que esta semana ha sido, bueno, de llama violeta. A veces cuesta, no lo niego, a veces cuesta mantenerse en calma y uno tiene ganas de decir unas cuantas cosas, pero también es consciente de que lo que es bueno y de lo que no es bueno, y de lo que uno está aprendiendo y de lo que uno quiere poner en práctica, porque realmente uno lo quiere hacer. Entonces, cuando uno pasa situaciones, bueno, ese es el momento y está bueno que pasen situaciones, porque si no todo esto queda en teoría y la teoría no sirve, la práctica es lo que nos lleva a la perfección. No sé qué tal me salió, vamos a ver cómo termino el domingo, pero si estoy acá el jueves porque seguramente que la pasé bien. Bueno, porque les decía que todo depende de lo que uno tenga incorporado como arquetipos mentales y como arquetipos emocionales, que ya saben que los arquetipos emocionales estaban en qué parte del cerebro, que alguien me lo diga, quiero que participen, y qué parte de los arquetipos mentales, en qué parte del cerebro estaban. Quiero que me lo comentan, quiero que participen para saber que están del otro lado. ¿Cómo hacemos en esta parte para descubrir qué tenemos en nuestra mente inconsciente, en nuestra mente consciente, y cómo poder desarrollar nuestra mente supraconsciente? En el libro, Diego Estancampiano nos presenta el modelo del iceberg, que es un modelo presentado por Spencer y Spencer, que es una herramienta usada por la psicología clínica y social. Es la unión del conocimiento sobre la mente y el cerebro y los distintos tipos de inteligencia aplicados al comportamiento humano. Este ejemplo de este modelo del iceberg representa cómo seríamos nosotros, que lo que se ve es el 15% y lo que está debajo del agua es el 85%. Pero esto no quiere decir que el 15% es lo que vea el resto de las personas. A veces es el 15% de lo que nosotros mismos somos conscientes, y ese 85% que no ve el resto de las personas, a veces ni siquiera nosotros somos conscientes de lo que hay dentro de ese 85%. En ese 15%
tenemos todo lo que son las habilidades y los conocimientos, por ejemplo, que nosotros somos conscientes de algunas cosas y el resto de las personas también lo pueden ver. Pero lo que está debajo del agua en ese 85% están los motivos por lo que nosotros accionamos o reaccionamos. Están los rasgos que nos forman como persona. Están las autoimágenes que nos hemos creado o que nos han creado. Y está todo lo que nos hace sociables o integrarnos con otra persona o en el modo en que nosotros lo podemos hacer. Hay personas que son más tímidas, hay personas que son más sociables, más risueñas, y todo eso tiene un trasfondo de cómo se criaron. Entonces, cuando nosotros veamos a personas así, que no son tan dadas, empujémosla un poquito a que se animen a sacar ese ser que uno tiene adentro, sin forzar ninguna situación, obviamente. Así que bueno, vamos a empezar primero que nada, a analizarnos nosotros y luego vamos a tener la práctica y el conocimiento para poder tratar con los demás. Les decía que el modelo del iceberg es el 15% lo que está visible y el 85% es lo que está debajo del agua, lo que estaría oculto en nuestra mente inconsciente. Lo que está visible estaría en la mente consciente. Es decir, que lo que queda en el aire es nuestra mente supraconsciente. ¿Lo repasamos? En el modelo del iceberg de Spencer y Spencer nos dice que lo que está visible, que sería nuestra mente consciente, es un 15%. Lo que está oculto es un 85% y que sería nuestra mente inconsciente. Nosotros a veces no somos totalmente conocedores de lo que hay en la parte visible y mucho menos en la parte que está debajo del agua, que sería en la mente inconsciente. Y que la parte de abajo sería la mente consciente, la parte que se ve, que es el 15%, es la mente consciente, y todo el aire es la mente supraconsciente. Recuerden, la mente supraconsciente está relacionado con el SQ, que es la inteligencia. ¿Cuál inteligencia? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien por ahí? Me lo dice. ¿Alguien que me lo diga? ¿Quién está por ahí? ¿Alguien me lo dice? Es la inteligencia espiritual. Sigamos. ¿Cómo se condiciona nuestra realidad? Porque habíamos escuchado unas diapositivas atrás que el córtex prefrontal tiene como referencia, o más bien, todo lo que aprende lo aprende a través de los sentidos. Pero a veces esa información que nos llega no es la realidad. A veces esa información la distorsiona nuestro cerebro. Las tres mentes y los tres cerebros son los principales condicionantes de nuestra realidad y su conocimiento es la llave para el éxito individual y colectivo. El córtex prefrontal y el cerebro límbico, tienen tres parámetros que marcan las principales diferencias entre ellos. Ambos tienen responsabilidad a un nivel de gestión, un mecanismo de ahorro de energía y una química específica en sus neuronas y neurotransmisores determinados. El córtex prefrontal
Es responsable de la gestión del pensamiento. Su conocimiento de ahorro de energía es el automatismo. Es por eso que al cerebro le gusta ahorrar energía porque no se quiere cansar, no quiere crear nuevas rutas neuronales y no quiere poner en práctica todo lo que uno va aprendiendo. Entonces le es más cómodo repetir lo que ha escuchado por la tele, repetir lo que ha escuchado en la actividad de metafísica y no comprobar si es verdad o es mentira. El cerebro, el córtex prefrontal, le gusta ahorrar. Su mecanismo es el automatismo. Y a través de las rutas de redes neuronales y su química se baja en el eje de la dopamina y la adrenalina, principales responsables del estrés o la depresión. El cerebro límbico es responsable de la gestión de la emoción y la construcción de los sentimientos. Su mecanismo de ahorro de energía es la distracción y la promesa del placer. Este conocimiento nos ayuda a entender a los adolescentes y a algunas personas que viven prendidas del celular. Ese es su cerebro límbico que todo el tiempo quiere distraerse y quiere la promesa de placer porque no quiere ningún tipo de responsabilidades. Su química se basa en el promedio del eje serotonina y melatonina, responsable del descanso y la salud física y mental. Voy a ir un poquito rápido porque no quiero terminar, no quiero que quede a mitad. Disculpen, lo vamos a repasar y lo vamos a ver con más profundidad en la próxima actividad, pero no quiero que quede cortado como otras veces. El corte prefrontal tiene 5 tareas principales y el orden creciente de gasto de energía son comprender, memorizar, recordar, inhibir y tomar decisiones. Ese es lo que tiene que hacer las 5 tareas principales del córtex prefrontal. Comprender, memorizar, recordar, inhibir y tomar decisiones. Debemos recordar que el que consume energía es el cerebro y no la mente. Y si el alimento del cerebro es limitado, la atención también lo es. Esto está en el libro Ágilmente del escritor, que es un neurobiólogo, Stanislav Batrach, que les recomiendo el libro porque es buenísimo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien por ahí? Ok, si hasta el momento nadie tiene alguna pregunta, vamos a dar paso a la finalización de la actividad de hoy, como siempre, con la práctica de la prosperidad. Y vamos a pasar a poner una llave tonal, que es la llave del arcángel Uriel, que es el arcángel del rayo oro rubí, del suministro, la provisión y la precipitación de toda cosa buena y del dinero. Recuerden que por las actividades de metafísica no se cobran cuotas, no se cobran inscripción, no hay un arancel que se deba pagar, pero todas las actividades de metafísica se sostienen con la contribución libre y voluntaria de todos los que participamos. Quienes los deseen se pueden poner en contacto conmigo para hacerme llegar su donación amorosa. No hay un techo, no hay un importe. Usted da si quiere dar, si le parece bien. No es una obligación. Entonces, quienes lo quieran hacer, va a tomar su donación amorosa y la va a llevar al corazón y vamos a hacer la siguiente bendición. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Bendice esta donación amorosa que voy a dar. Bendice las manos que las dan y las manos que la van a recibir. Que se conviertan en bien en luz y vuelvan a mí millonificadas.
manifestando en mi vida prosperidad y abundancia de toda cosa buena. Gracias, Padre. Nuestras próximas actividades: mañana viernes a las 21 horas, mi facilitadora Blanca Chacondor, a través de la página Metafísica Sendero de Luz. Ella está dando el tema esoterismo. Está en la primera parte de lo que es el ciclo esoterismo. El día lunes a las 4 de la tarde está Patricia Leáñez desde la provincia de Jujuy. También en la página Metafísica Sendero de Luz. Próximo jueves 26 seguiremos con nuestro ciclo diversificado Metafísica y Neurociencia. Ser mejor es ser más eficiente, es el tema de la próxima actividad. Y como les decía, nadie nos corre, nadie nos apura. Vamos a ir viendo estos temas siempre con un pequeño repaso de actividades anteriores para que esto se nos vaya grabando. Esto último que vimos en la próxima actividad lo vamos a ver en más profundidad y lo vamos a entender mejor. Bien, eso es todo lo que tenía para el día de hoy. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. La verdad que ansiaba este momento, que para mí es una paz y una tranquilidad poder sentarme a dar la actividad, porque me hacía mucha falta. Ha sido una semana, vamos a respirar hondo. Muy bien, recuerden, pensamiento, hablar actitud y hablar positivo. Dios mediante, nos estaremos viendo el próximo jueves a las 20 horas. Muchas gracias, que estén muy bonitos, los quiero mucho y gracias por estar del otro lado. Chao.